Pastor, ¿cómo puede hacer un hombre que ha tenido un mal concepto de su padre ser un buen papá? Bueno, lo primero que tiene que hacer es desearlo. Es decir, un hombre debe de llegar a desear ser un modelo de padre para sus hijos. Desde luego esto no es por él, sino por causa de sus hijos. Desear, querer, anhelar ser un buen padre. Y eso le va a llevar a hacer otras cosas como a instruirse. Por ejemplo, leer. Yo te puedo hablar de mi ejemplo. Yo crecí teniendo un mal concepto de mi papá, porque mi papá ingería alcohol mucho, y cuando él llegaba bolo a la casa era un desastre la casa. Y entonces yo crecí así, llegué a odiar a mi papá. Pero cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador y me caso y tengo mis hijos, yo comencé a pensar, yo no quiero que mis hijos reciban el ejemplo que yo recibí de mi papá. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para llegar a ser un buen padre? Y entonces comencé a leer al doctor Dodson, por ejemplo. Comencé a leer, a instruirme en cómo llegar a ser un buen padre. Incluso yo te agrego ahí, Joel, que hoy la mayoría de la gente que se casa, jóvenes que se casan, precisamente ese es uno de los motivos de fracaso en el matrimonio, porque no se instruyen. Creen que casarse es la solución para el problema de su vida, pero no es cierto. Solo es que cambian de ambiente, que cambian los problemas, porque si uno no se instruye, si uno no se apercibe de lo que es el matrimonio, no vas a mejorar, ¿verdad? Entonces el hombre para mejorar tiene que instruirse, tienes que aprender de otros hombres. Tienes que aprender de otros hombres. En la iglesia es un buen lugar. Uno puede ver en la iglesia y conocer a familias donde el padre es un modelo de fe, un modelo para todo, para sus hijos. Y qué bueno sería hacerse amigo de esa familia y aprender de ellos, ¿verdad? Y aprender con la esposa también. Así que para llegar a ser un buen padre lo que hay que hacer es querer desear hacerlo y prepararse. ¿Qué induce a un hombre a ser un mal padre? Hay muchísimas cosas, Joel. Lo primero es el egoísmo, el pecado. El hombre por su egoísmo, porque hay hombres que tienen hijos y es como que si no tuvieran hijos. Ellos quieren seguir viviendo como su vida, como que no tienen responsabilidades, ¿verdad? Y que todo gira para satisfacerse uno mismo. Pero eso lo que hace es destruirlo a uno y uno destruye, en este caso, la vida de los hijos. Por ser egoísta, por ser pecado también. Cuando cuando un hombre comienza a tener malos hábitos, como vicios. Yo estoy seguro que tú has conocido hombres que por bebida alcohólica, por ejemplo, comienzan a gastar lo que podrían invertir en sus hijos. Comienzan a dedicar tiempo a sus amigos, entre comillas, ¿verdad? Y no estar con sus hijos, pero sí con sus amigos. Simplemente ir al estadio y pasar tiempos allá y descuidar la vida de sus hijos. No es correcto, ¿verdad? Porque le estás dedicando a una tiempo y estás gastando tu dinero, no digo inversión, sino que gastando tu dinero en algo que no te va a dejar provecho. Y no estás dedicando
tu tiempo a donde lo debías de dedicar. Las malas influencias puede ser otra situación que nos lleven a ser malos padres, ¿verdad? Las influencias equivocadas que nosotros tenemos como esos amigos de bebida, de paseos, ver cosas que no debiéramos estar viendo. Entonces, eso hace, y sobre todo el enemigo del hombre, el enemigo del hombre que la Biblia llama que es el diablo. O el diablo también le habla a la gente, y eso lo lleva a ser un mal padre. Así que las tentaciones de sexo, que el padre o el papá de ese niño tenga una aventura amorosa fuera de su familia, ese hombre está a la defensiva, está como queriendo que no lo descubran, y muchas veces en eso trata mal a sus hijos. Así que pueden haber muchas cosas, y sobre todo las cosas que más va a influir es cómo fue criado él. Cómo fue criado. Porque si él trae desde pequeño, él trae heridas en su alma. Cuando te digo heridas, te estoy diciendo que trae un dolor que le duele en su corazón, tal vez porque su padre lo trató mal. Su padre le dijo cosas como: no sirves, ¿para qué te tuve? Me da pena andar contigo, no sirves para nada, etcétera, etcétera. O que este niño vio a su papá tratando mal a su mamá. Entonces eso lo trae dentro. Y si no es sanado, eso le va a influir ahora en la educación de sus hijos y en el trato con su esposa. Gracias, pastor, por acompañarnos y de hablar de este tema tan importante. Ok, Joel, muchas gracias. Dios les bendiga.